Quiero dejar entonces con ustedes, amigos, al coro Sefarat, quien estará a cargo de narrar acerca de la vida de Gracia Méndez, también conocida como la Senora o Señora. Hoy tenés que hablar sobre Gracia Nací. Y eso es lo que estoy haciendo. Doña Gracia Nací, conocida en Portugal, España, Italia y Turquía como la reina o la señora, nació en 1510 en Lisboa, Portugal, bajo el nombre cristiano de Beatriz de Luna. Su madre, Filipa Méndez Benveniste, era judía española y su padre, Esmoel Nací, o con su nombre cristiano Álvaro de Luna Míquez, era judío portugués, ambos convertidos al catolicismo y bautizados por la fuerza en Portugal en 1497. Doña Gracia fue banquera, manejaba una de las mayores fortunas de la época, convirtiéndose en una de las mujeres más relevantes y poderosas del siglo XVI en Europa y el Imperio Otomano. Además, entre los judíos, la señora ha sido comparada con la reina Esther, porque salvó la vida de miles de judíos y conversos. También fue precursora del sionismo, pues soñó con un Estado para los judíos y obtuvo la anuencia del sultán Solimano el Magnífico para hacerlo al borde del lago Tiberíades. Levantaré mis ojos hacia las montañas. ¿De dónde llegará mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Esa Enai. Empecemos por el principio. Ya se dijo que doña Gracia Nací nació en Portugal en 1510 bajo el nombre cristiano de Beatriz de Luna. Bien poco se sabe sobre su niñez y se supone que cuando cumplió cerca de los 12 años, como era costumbre entre los sanusim o conversos por la fuerza,
la madre le reveló que era judía y le dieron a conocer su nombre hebreo, Gracia Nací, aunque para el mundo externo seguiría siendo Beatriz de Luna. Para hacer más simple esta presentación, la llamaremos Gracia de aquí en adelante, aunque empezó a usar este nombre en público recién de 1549. Cumplió 18 años y se casó con Francisco Méndez Benveniste, su tío, primero en la Catedral de Lisboa y luego bajo la jupá en su casa, o probablemente más bien en el sótano de su casa para no ser vista ni escuchada por los vecinos. ¡Ah! ¡Ay, señora novia! Ay, señora novia, abaixes abaixo, ay, señora novia, abaixes abaixo. No puedo, que me estoy vistiendo, vestido de novia para el Mancebico. Ah, señora novia, abaixes abaixo, ah, señora novia. No puedo, que me estoy peinado de novia para el Mancebico. Francisco Méndez era letrado y desempeñaba las funciones de rabino para los Anusim. Si bien los judíos fueron expulsados de Portugal en 1507, los conversos fueron bien aceptados en Portugal hasta la llegada de la Inquisición en 1536, a instancias del Papa Pablo IV. Cuando se casó, Francisco ya era dueño, con su hermano Diego, de uno de los bancos más importantes de la época, casi de la importancia del Banco de los Medici en Italia. La familia Méndez había financiado las expediciones de Vasco de Gama a la India y de Pedro Álvarez Cabral a Brasil. Esto les permitió explotar estas nuevas rutas marítimas y comerciaban pimienta negra, seda, piedras preciosas y otros bienes con Brasil, África, Asia y el resto de Europa. Además, Francisco estaba a cargo de las aduanas de Lisboa, un puesto muy lucrativo. Pero Francisco Méndez falleció en 1538. Gracia entonces tenía 28 años y su hija Ana 4 años. ¿Por qué llorás, blanca niña? Lloro
Francisco Méndez tenía bastante más de 100 doblones para dejar a su familia. Había dispuesto que la herencia se dividiera en dos, una mitad para su esposa y la otra para su pequeña hija. Gracia tenía muy buen ojo para los negocios, lo que la convirtió en una de las empresarias más exitosas y de respeto en la Europa de entonces. Al mismo tiempo, corría el peligro de ser acusada de judaizante por la Inquisición, y uno de los múltiples castigos era la confiscación de todos los bienes. Diego Méndez, Benveniste, su cuñado, fue el primero de la familia en instalarse en Amberes, en Flandes. Entonces era uno de los puertos y centros intelectuales, artísticos y financieros más importantes de Europa. Diego Méndez financiaba a Enrique VII de Inglaterra, a Juan III de Portugal, a Francisco I de Francia, a Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, al emperador Maximiliano, el abuelo de Carlos V, al sultán otomano Solimano el Magnífico y al Ercole II, duque de Ferrara. Cuando Carlos V arrestó a Diego Méndez en Amberes por judaizar en 1532, los reyes Enrique VIII de Inglaterra y João III de Portugal intervinieron personalmente para liberarlo. En 1540, Gracia, su hermana Brianda, su hija Ana y su sobrino João Míquez, también conocido como Juan Micas, Joseph Nassí o el duque de Naxos, lograron huir de Portugal y trasladarse a Amberes. En Amberes, Gracia invirtió parte de su fortuna en el negocio de su cuñado Diego. En 1542, Diego falleció. Dejó sus negocios en manos de Gracia, a pesar de que, entre tiempo, se había casado con Brianda de Luna, la hermana de Gracia. Al ser la segunda fortuna de Europa y estar al frente de la gran red financiera y comercial que armaron los Méndez, Gracia pudo influir sobre reyes y papas. A partir de Amberes, Gracia montó una vía de escape para los conversos de España y Portugal, embarcándolos en las naves que transportaban especies desde Lisboa a Amberes, y de allí, entre coches y a pie, pasando por los Alpes, llegaban a Venecia y de allí nuevamente en barco hasta el Imperio Otomano, donde eran bienvenidos. En 1544, Carlos V quiso que uno de sus familiares se casara con Ana, la hija de doña Gracia. No la puso su madre, cosa ninguna. No la puso su madre cosa ninguna, no la puso su madre cosa ninguna. La cara de esta novia como la luna, la onza de esta gracia, a cómo la venderé, a cómo la venderé. No la puso su madre ni al Vallarde, no la puso su madre ni al Vallarde. La cara de esta novia como el esmalte, la onza de esta gracia, a cómo la venderé, a cómo la venderé. No la vendo por onza ni por cuarteros, no la vendo por onza ni por cuarteros. Se la doy a mi amado de mi corazón, la onza de esta gracia, a cómo la venderé, a cómo la venderé. La insistencia de Carlos V hizo huir a Gracia, Ana y Brianda a Venecia. En Amberes confiscaron todos sus bienes, aunque luego su sobrino Joseph Nassí logró rescatar gran parte. En Venecia, ella y su familia mantenieron la fachada cristiana, entre otros, para no ser obligados a vivir en el gueto.
como los demás judíos. Sin embargo, le causó una fuerte impresión ver en los confines del gueto los judíos podían practicar su religión libremente. Mientras estaban en Venecia, tuvo una disputa judicial con su hermana Brianda sobre la herencia y el uso de la fortuna familiar. Brianda la acusó de herejía, por lo cual Gracia fue encarcelada. Su sobrino, Joseph Nassí, intercedió por ella con el sultán Solimano el Magnífico, quien amenazó con iniciar una guerra si las autoridades de Venecia no la liberaban. Este episodio infeliz la hizo seguir camino en 1549, esta vez a Ferrara. En todo ese tiempo, usó una parte importante de su fortuna para ayudar a judíos y a conversos, financiando el traslado a regiones más acogedoras, rescatando sus bienes y trasladando sus fondos a través de su banco hacia el lugar de llegada. También financió yeshivot y estudiosos de la Torá, entre los que se cuentan Samuel Caro, permitiéndoles que se dedicara a tiempo completo a escribir el Shulchan Aruch. Uno que sapeva, uno que entendeva. Uno chi sapeva, uno chi intendeva, uno solo il creatore, Baruch Due chi sapeva, due chi intendeva, due tavole di patto, uno solo il creatore, Baruch Shemo. Tre chi sapeva, tre chi intendeva, tre sono i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacomo. Due tavole di patto, uno solo il creatore, Baruch Shemo. Quattro chi sapeva, quattro chi intendeva, quattro madri di Israele, Sara, Rifale, e Rachel. Tre sono i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacomo. Due tavole di patto, uno solo il creatore, Baruch Shemo. Cinque chi sapeva, cinque chi intendeva, cinque libri di Torah, quattro madri di Israele, Sara, Rifale, e Rachel. Tre sono i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacomo. Due tavole di patto, uno solo il creatore, Fue en Ferrara por primera vez, profesó abiertamente el judaísmo y donde adoptó, por usar su nombre hebreo, Gracia Nassí. En Ferrara estuvo detrás del auge de las imprentas judías. Impulsó en 1552 la publicación del libro de oraciones para todo el año de Yom Tov Atías, con textos en castellanos para aquellos que no sabían hebreo. También hizo traducir al castellano y publicar en 1553 la Biblia de Ferrara. Uno de sus fines era permitir que los conversos regresaran a la religión judía. Por lo mismo, nunca dejó de financiar sinagogas, escuelas y libros. También fue mecenas del arte renacentista. Entre otros, financió a Michelangelo y Tiziano. Vivió un corto tiempo en Salónica y finalmente, en 1553, se estableció en Constantinopla. La acompañó todo un séquito. Fue justo a tiempo porque en Italia, con la Contrarreforma, la situación de los judíos empeoró mucho. Ishkidar. Ishkidara, Gideliken, Dimmen, Ilkuldu.
En Constantinopla consiguió tener excelentes relaciones con el sultán. Fue allí que arregló que su hija Ana se casara con Joseph Nasi, su sobrino, y desde ahí mismo ayudó financieramente a varios rabinos de Izmir, que entonces era un centro de erudición rabínica. Hizo construir sinagogas y yeshivot. Para agradecerle y honrar su nombre, una de las sinagogas en Izmir se llama La Señora y otra en Salónica se llama Gracia. También financió hospitales, escuelas e invitaba a escapados de la Inquisición a comer a su casa. Y a veces se llegaban a juntar más de 100 comensales. En 1556, el Papa Pío V sentenció a un grupo de conversos acusados de judaizar en Ancona a ser quemados en la hoguera. La respuesta de Gracia Nasi fue el embargo comercial del puerto de Ancona, lo que llevó a un intercambio de cartas entre el Papa Pío V y Gracia Nasi. Paralelamente, los judíos de Constantinopla, liderados por Gracia, solicitaron al sultán Solimano el Magnífico de interceder con los gobernadores de Ancona para liberar a los cautivos. Muchos fueron liberados, pero no se logró evitar que algunos fueran quemados en las hogueras y otros vendidos como esclavos en Malta. El dio alto, Piut de Abdalá. El dio alto con su gracia nos mande mucha ganancia, no veamos mal ni ansia, a nos y a todos Israel. Venid todos, adyuntemos, a su nombre bendiciremos, y de él demandaremos la bendición de Israel. Mijael Sar Israel, Eliahu y Gabriel, vengan juntos con el Goel a salvar a Israel, a salvar a Israel. El sultán Solimano el Magnífico se instaló un tiempo en Jerusalén y en 1558 doña Gracia le solicitó la gobernación de Jerusalén. Pero el sultán prefirió concederle un contrato de arrendamiento de largo plazo para la región de Tiberíades, que entonces era parte de la Siria otomana. Gracia se hizo construir una morada pensando instalarse allí. Con la ayuda del sultán y de su sobrino Joseph Nasi, también reconstruyó parte de la ciudad, organizó una aliá de varios barcos y logró establecer un asentamiento judío en Tiberíades, con sus comercios y centros de estudio. El proyecto de establecer una nación judía en Tiberíades y el deseo personal de doña Gracia de morir allí no llegaron a buen fin. Hubo negativa cristiana y musulmana para establecer una nación hebrea independiente. Y el sultán Solimano
padrino de esta causa, falleció prematuramente. Gracia se enfermó y en 1569, cuando tenía 59 años, falleció en Constantinopla.